Buenas tardes a todos. Mientras seguimos aguardando un poquito el ingreso de más participantes, vamos a ver un video. Por favor, Mati. Bueno, espero que hayan disfrutado del video y bienvenidos tal cual dice el mismo, así que vamos a dar inicio formalmente a este encuentro, este ciclo de charlas que se llama Miradas desde el corazón de la matanza, de Toti Flores. El encuentro del día de hoy se llama Justicia, Avasallamiento y Resistencia. Tenemos dos invitados, Marcela Campagnoli, diputada nacional, y tenemos a Pablo Lanuse, abogado ex fiscal federal. Ahora les voy a contar un poquito sobre ellos. La doctora Campagnoli es profesora de historia y abogada, profesión que ejerció antes de entrar en la actividad pública. Entre el 2000 y el 2006 formó parte del Registro Nacional de Armas, donde ocupó diversos cargos. En 2007 fue elegida concejal de Pilar por la coalición cívica. Fue secretaria de Educación de la Municipalidad de Pilar entre los años 2013 y 2014. Forma parte de la Red de Acción Política. Actualmente es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y forma parte del bloque de la coalición cívica ARI. Bienvenida, Marcela. Por su lado, el doctor Pablo Lanuse es abogado. Fue fiscal federal entre 1993 y 2003. Primero se desempeñó en el Fuero Criminal y Correccional de la Capital Federal, y luego en los juzgados nacionales, en lo criminal de instrucción, también de Capital Federal. Fue coordinador y representante del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, ante el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero. En 2004 fue designado interventor federal de Santiago del Estero, cargo que ocupó hasta el 2005. En 2020 se sumó a la defensa del expresidente Mauricio Macri, en la causa por supuestos espionajes ilegales. Muchas gracias y bienvenidos a ambos. Toti, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, una nueva jornada de este ciclo Miradas desde el corazón de la matanza, y siempre le digo a los invitados que corazón es una metáfora, no un lugar, un territorio, sino un sentimiento, y sabemos de ustedes dos de la enorme preocupación por lo que pasa en la matanza, y en este caso vamos a hablar concretamente de la justicia a nivel nacional, y vamos a conversar sobre dos cuestiones que tienen que ver con lo que hoy está pasando. Sin lugar a duda estamos viviendo días, semanas, momentos muy interesantes, porque se está viendo de que hay un sector del poder representado por la expresidenta y hoy vicepresidenta Cristina Kirchner, que como única política en el momento más difícil que estamos pasando
como sociedad por la cuestión de la pandemia y luego por la cuarentena y también porque las medidas que se van tomando ahondan esta situación de zozobra que hay en la sociedad, pero la única política que tiene es cómo lograr impunidad para los delitos que ha cometido la asociación ilícita, tal cual lo ha dicho Carrió allá en el 2008, y eso lleva a un enorme problema a la sociedad argentina. Así que vamos a hablar y vamos a trabajar y vamos a ver si llegamos a algunas conclusiones sobre los dos elementos fundamentales que dicen la charla, que es la idea de avasallamiento de la justicia que tiene este sector kirchnerista y la resistencia que oponemos desde otro lugar, desde el lugar de las instituciones que hoy están resistiendo, el Congreso Nacional como se puede y de acuerdo a la correlación de fuerza que nos dio la ciudadanía, la institución de la justicia, y esta semana que viene va a ser muy importante, y también la sociedad. También ahí la gente movilizada que sale a la calle desafiando los contagios, pero que es muy importante, y un poco la historia de estas dos personas que nos acompañan es una historia también de resistencia a las mafias y poniéndole el cuerpo. A Marcela Compagnoli la conocí y le vamos a dar la palabra primero a ella y luego al doctor Lanuse. La conocí junto con Carrió en el marco de nuestra resistencia que hicimos al kirchnerismo desde el 2007, cuando ingresé como diputado y empecé a entender la política a lo grande. Y luego nos acompañamos también en la defensa de su hermano, el fiscal Campagnoli, también que fue uno de los que sufrió el embate del kirchnerismo por investigar y llegar a la verdad, como tiene que hacer cualquier fiscal que está preocupado por hacer justicia. Y después acompañamos a Carrió en esa resistencia épica, luego del 1,8 que sacamos allá por el 2011, y en el 2012 acompañamos las grandes movilizaciones donde la emoción de sentir que a Carrió le decían, perdoname, me equivoqué, algunos, y otros le decía, soy del 1,8, y siempre decíamos lo que acompañamos esas movilizaciones del 2012, si empezáramos a contar todo lo que le decían que eran del 1,8, ya tendríamos un 5 o 6%. Así que Marcela Campagnoli, hoy nos acompañamos en el Congreso y estamos pasando momentos interesantes, así que te dejo la palabra, Marcela. Gracias, Toti, gracias por tu presentación y por tu afecto de siempre, que es mutuo, por supuesto, ¿no? Y una alegría que me hayas invitado. Yo veía que hacías tantas charlas en el corazón de la matanza y decía, ¿cuándo me tocará a mí? ¿Cuándo me tocará? Y me tocó. Y nada menos que con Pablo Lanuse, un querido y respetado ex fiscal y amigo, así que para mí un lujo esta tarde. Pero bueno, contar un poquito qué es lo que pasa con el avasallamiento de las instituciones. Todos sabemos que vivimos en una república, que existe la división de poderes, y que esta división de poderes ejerce ciertos contrapesos, que son justamente para controlar, para que ninguno de los tres poderes tenga el poder absoluto. Entonces se generan contrapesos. Lógicamente, el que tiene muchas veces la última palabra en muchos temas es el Poder Judicial. Por eso es que es tan importante para los gobiernos populistas someter a las instituciones, principalmente al Poder Judicial, que es el que va a tener la última palabra en determinados veredictos. Entonces, esta reforma judicial que se plantea de una manera cuantitativa, no cualitativa, solamente aumenta cargos en un fuero, en la justicia federal, es inoportuna. ¿Por qué es inoportuna? Porque estamos atravesando la peor pandemia que ha tenido la Argentina, la peor crisis económica, institucional, laboral, previsional, de educación, y tendríamos que estar siendo todos convocados por el presidente de la Nación para juntos poder encontrar los consensos necesarios para diseñar las políticas públicas que hagan falta para sacar a la Argentina adelante. Sin perjuicio de ello, el presidente, lejos de construir los consensos, cada vez dinamita más los puentes. Entonces envía esta reforma judicial y, como les decía, es inoportuna, es pretenciosa, porque no es una reforma judicial,
es apenas un aumento de cargos en la justicia federal. El problema que vos tenés con tu inquilino, que tiene ella con su empleador, aquel divorcio que no te salió, o la adopción que todavía estás esperando que te salga, no se agilizan con esta reforma, para nada. Esto no es una reforma que beneficie a los usuarios de la justicia, beneficia solamente a un sector del poder político que está buscando impunidad. Es atrasada. ¿Por qué es atrasada? Porque estamos a las puertas de que tendría que estar funcionando en todo el país el Código Procesal Penal nuevo, que cambia el sistema inquisitivo que hay hoy en un sistema acusatorio que pone el impulso de la acción penal en cabeza del fiscal. Entonces estaríamos necesitando más fiscales por cada juez que tuviésemos hoy, no la cantidad de jueces y tribunales orales que se están creando en provincias que a veces tienen nada más que 10 causas en todo el año y no se justifica ni otro juzgado ni un tribunal oral. Entonces dijimos que es inoportuna, dijimos que es cuantitativa, dijimos que es atrasada, dijimos que es pretenciosa, y decimos que es abusiva también por el gasto enorme que va a generar a las arcas del Estado esta reforma si se concretara. También es ilegal, porque está estableciendo un sistema para cubrir los cargos vacantes con subrogantes, cuando la ley de subrogancias impide que se cubran con jueces subrogantes aquellos juzgados que no han tenido antes un juez titular. Así que es inoportuna, pretenciosa, abusiva, atrasada e ilegal. Pero la reforma judicial es solamente la punta del iceberg de este atropello que quiere hacer sobre todo el sector de Cristina Kirchner, pero no podemos quitarle responsabilidad al sector del Frente Renovador y al sector de Alberto Fernández, porque no han hecho nada para parar esto, nada, han contribuido para que esto avance. Así que no se deslinguen de las responsabilidades que tienen en este papelón escandaloso en cuanto a lo institucional, que es esta reforma judicial que se pretende. Decía que es la punta del iceberg, ¿por qué? Porque están yendo también contra el Procurador General de la Nación. El doctor Eduardo Casal, una persona intachable, de décadas de trayectoria en la justicia, no lo puso Macri ahí. Cuando renunció Gil Carbó, y el presidente Macri envió el pliego de la jueza de Roca al Senado, que nunca lo trató, tenía que asumir a alguien como procurador interino. Y la ley dice que corresponde que asuma el fiscal más antiguo. Y el fiscal más antiguo era Eduardo Casal. Por eso no lo puso Macri, lo puso la ley. Pero igual se lo quieren llevar puesto. ¿Por qué? Justamente porque como va a haber un sistema acusatorio, necesitan que la cabeza de los fiscales, que son los que van a impulsar las acciones penales, estén en manos de un amigo, no de alguien neutral, sino de un amigo. Entonces, es por un lado contra Casal, por otro lado la comisión Veraldi. Veraldi es el abogado de Cristina Kirchner, que integra esta comisión de 11 jurisconsultos para asesorar al presidente, para reformar la Corte, para reformar el Ministerio Público, Fiscales de la Defensa y para reformar el Consejo de la Magistratura. Esta comisión, que nace viciada, ¿por qué nace viciada? Porque uno de sus integrantes, el doctor Veraldi, y otro de sus integrantes, el doctor Aslanian, son abogados, y todos lo sabemos, de Cristina Kirchner uno y de Ricardo Echegaray el otro, que tienen ambos causas en la Corte frenadas con distintos recursos. Entonces, ¿cómo va a ser juez y parte una persona que está asesorando al presidente, que lo va a asesorar sobre despachos o sobre el órgano que va a entender en las causas que él tiene frenadas o que va a tener a entender finalmente la Corte? Entonces, por eso es que lo hemos denunciado al presidente por abuso de poder, porque la ley de ética pública impide que el conflicto de intereses en los funcionarios públicos. Y toda persona que es convocada por el Estado a cumplir tareas de asesoramiento, aunque sea ad honorem, se lo considera funcionario público. Es decir, Veraldi es un funcionario público, Aslanian es un funcionario público, y no pueden tener conflicto de intereses por los clientes que ellos defienden, ¿no? Y claramente hay un conflicto de interés. Entonces, decíamos, la reforma judicial, Casal, y por otro lado el traslado de los 3 jueces. La Corte se expidió en el año 2018, en la acordada CEP 7, sobre el traslado de uno de estos jueces, pero que puede aplicar para todos, en cuanto a que, mientras sea los traslados, fue consultado por el ministro Garabano antes de ejecutar estos traslados, que mientras los traslados fueran dentro de la misma jurisdicción federal, todos son jueces federales, sea de la misma competencia penal, todos pertenecían a tribunales del crimen, sea de la misma jerarquía, todos tenían rangos, no eran jueces de primera instancia, todos tenían rangos de camarista por el tribunal oral, y estuviesen las partes de acuerdo. Es decir, todo esto se dio,
Entonces no entendemos por qué la Corte tarda tanto en expedirse sobre esto que ya dijo ella hace 2 años que era viable. Y tenemos que recordar que ni el Poder Ejecutivo ni el Senado tienen facultades para trasladar o remover jueces. El único que puede remover jueces, perdón, utilicé mal la palabra, no tienen facultades para remover jueces. El único que puede remover jueces es el Consejo de la Magistratura cuando existe causal de mal desempeño a través de un jury de enjuiciamiento, como el que pretendieron hacerle a mi hermano aquella vez. Y porque la inmovilidad de los jueces está garantizada por la Constitución, mientras dure su buena conducta, y acá no hubo mala conducta. Como no tienen causal, buscan todo este embrollo para eliminar aquel traslado que se hizo en el 2018 de estos jueces. ¿Con qué fin? Con el fin de que caiga toda la causa de los cuadernos y las causas en que estos jueces han intervenido, que la mayoría son de temas de las causas en que está involucrada Cristina Kirchner, para declarar nulo todo. Porque, insisto, la Corte ya lo dijo en el 2018 y tiene que expedirse esta semana, esperemos que lo haga conforme a derecho para que prevalezca el Estado de Derecho y con ello la paz social. Bueno, ese es el pantallazo que me parecía que tenía que dar. Me tomó 7 minutos, así que tenemos tiempo para que Pablo, que sabe mucho más que yo, se explaye más y después nos abrimos a las preguntas que ustedes necesiten. Gracias, Marcela. La verdad que, bueno, gran capacidad de síntesis. No conocía esta cualidad, Marcela, ¿eh? Así que te agradezco y le vamos a pasar la palabra a Pablo Lanusse. Solamente decir que con Pablo también nos conocemos desde hace mucho tiempo. Me acuerdo, creo que era por allá por el 2007, que tuvimos una reunión, una cena en la Fundación Gelbar, junto con un grupo de amigos que querían impulsar mi candidatura a diputados entonces, que Elisa Carrió me había ofrecido. Hice una reunión con algunos amigos y Pablo nos trajo a la reflexión su pasaje por la intervención de Santiago del Estero, diciendo el problema central que tienen algunos pueblo es que no están acostumbrados a la libertad y por lo tanto el proceso de búsqueda de la libertad es un proceso cultural. Y lo vi un poco pesimista con relación a las posibilidades que tenía la Argentina. Y después pasó mucho tiempo y mucha agua bajo el puente. Y en el 2019 tuvimos la oportunidad de encontrarnos el día de las elecciones en Ramos Mejía, tomando un café con Alejandro Finocchiaro, Mariel y Gaby Piedrabuena. Y ese día estuvimos hablando de la importancia que tenía la resistencia que se había hecho a toda la posibilidad de que no gobernara el presidente Macri y también el pueblo que se había movilizado. Y ahí entendí lo que nos decía Pablo, y que se había venido hasta La Matanza y quería ser fiscal y terminó en Almirante Brown, creo. Esta idea que tenían miles de argentinos que querían participar activamente en política para generar el cambio y ponerle el cuerpo al cambio. Y ahí luego entendí la importancia que tenía de ese movimiento social que Jorge Fernández Díaz lo llama un movimiento cívico social de republicanismo popular. Así que la importancia que tiene para mí una conversación en un café me hizo ver la importancia que tenía todo este movimiento, y por supuesto que le vamos a preguntar a Pablo sobre el tema de la justicia, si de ahí también se puede resistir. Recién ahí en el chat me decía, hay que poner defensa en vez de resistencia, porque la resistencia es una palabra del kirchnerismo. Le quiero decir que no es del kirchnerismo. En la Argentina y en el mundo hace rato que se utiliza la palabra resistencia, y me acuerdo también de Carrió, que nos dijo, tenemos que pasar a la resistencia ya por el 2010, creo que fue, porque el régimen kirchnerista se ha vuelto totalitario, porque resistir es prepararse
para mucho tiempo de correr una carrera. No es que lo vamos a resolver mañana. Y me parece que esa es la idea que hoy tenemos en Argentina. Todavía nos faltan 3 años y pico de un gobierno que fue elegido por el pueblo, que muestra todo su carácter autoritario, pero que nosotros vamos a resistir sin lugar a duda para seguir pensando en que se puede construir una república en serio. Gracias, Pablo. Gracias a vos, Toti. Bueno, nada, emocionado por tu recuerdo, que te acuerdes de aquella comida allá en el 2007. Agradecerte que me hayas invitado a participar de estos encuentros, poderlo hacer con Marcela, una persona que respeto enormemente por su compromiso, por sus valores, por su dedicación a tratar de construir día a día una sociedad mejor, una república verdadera. Recuerdo en aquella comida del 2007, que vos me decías, nos decías que tenías la intención de ingresar a la política para intentar ayudar a cambiarla, pero sin que te cambie. Y debo decirte que lo has hecho con enorme ejemplaridad, y creo que sos uno de los políticos que realmente honran esta actividad, honran su entorno, honran sus raíces, y buscan desde lo que son, con la generosidad y el verdadero amor al prójimo, busca construir para arriba y no tratar de igualar para abajo, que es lo que hoy estamos padeciendo los argentinos. Así que, Toti, mi reconocimiento. También nos encontramos en aquella plaza triste, pero que era hasta luego, del 9 de diciembre del 2019, cuando fuimos a despedir al presidente Mauricio Macri. Bueno, dicho ello, y después de lo que con tanta claridad señaló Marcela, queda poco por decir. Lo mío no es justamente que me caracterice la brevedad, intentaré serlo. Quería empezar tal vez para poder traer a lo cotidiano o a lo práctico o más al mundo de lo real, que recordemos que hace 30 años y unos poquitos días aparecía asesinada, violada y drogada María Soledad Morales, allá en Catamarca, un paraíso feudal de los que también hoy caracterizan tristemente al norte argentino en algunas provincias. Eso provocó un sacudón local menor, porque fue tapado, porque claramente desde un comienzo se sabía que estaba involucrado los hijos del poder, como se llamó en aquel entonces, entre ellos no solamente dirigentes políticos, sino también el hijo de un alto jefe policial, lo que provocó que las actuaciones judiciales no tomaran impulso, y a partir de ahí aparecieron en escena los padres de María Soledad, don Elías y Ada Morales, que con sus marchas del silencio empezaron a hacer tronar a lo que parecía una casta llamada a gobernar feudalmente durante décadas y siglos la provincia de Catamarca, me refiero a los Salas. Eso, bueno, como bien saben, provocó la imputación al hijo de un entonces diputado nacional, Guillermo Luque, que tuvo el atrevimiento, la osadía, la impunidad de decir que si su hijo hubiera sido el asesino del cadáver, nunca hubiera aparecido. Eso provocó que Guillermo Luque fuera uno de los pocos diputados echados de la Cámara de Diputados de la Nación por haber deshonrado ese cargo con semejante brutalidad. Claramente estos regímenes feudales, y también me refiero, y no voy a hacer alusión por haber tenido una participación personal, y no me gusta ser autorreferencial, pero sí quiero resaltar la enorme valentía de la familia Villalba, que en el año 2004 padeció el fallecimiento el asesinato de su hija Patricia, y también generaron contra el régimen Juárez en Santiago del Estero, un régimen atroz que tenía sometido a toda la sociedad y a las instituciones de la provincia, lo que generó también marchas de silencio, marchas para reclamar justicia.
Yo por ese entonces era secretario de Justicia y me acuerdo haber recibido a doña Olga en Buenos Aires, y uno la tenía que ver, una persona que no debía superar el 1,50 m, con limitaciones físicas para caminar, con muchas limitaciones para poder dar esa batalla, y un día me dijo una frase que no me la voy a olvidar jamás, que dijo: los Juárez subestimaron el amor de una madre, y ese amor de una madre se llevó puesta a una estructura mafiosa y feudal que estaba enquistada también en esa provincia. ¿Por qué traigo a la memoria estos hechos que ocurrieron hace 30 años, hace más de 16, 17 años en distintas provincias? Porque todos podemos ser algún día los papás de María Soledad Morales o ser doña Olga Villalba de Santiago del Estero. Porque a todos nosotros nos puede tocar en suerte, no por suerte, pero en la historia nuestra, que algún día suene nuestro teléfono o toque nuestro timbre y tengamos que atravesar unas circunstancias de esas. ¿Qué es lo que generaba ese marco de impunidad que facilitó necesariamente estos crímenes brutales? La convicción, una forma y una convicción de ejecutar el poder, de creerse los gobernadores, pueden ser los presidentes, creerse dueños de nuestras libertades y de nuestros derechos. Y eso es lo que estamos padeciendo hoy. Hoy estamos padeciendo un régimen claramente populista, claramente desapegado a la ley, y que no viene exclusivamente por la impunidad de la señora vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sino que viene para trastocar los valores que nos caracterizan como república y como sociedad. Y esto último me parece que es lo más grave. Claramente ya tenemos tristes ejemplos de presidentes que han atravesado el mandato popular y han tenido que trabajar después de su mandato por su impunidad. Así que no debería llamarnos la atención, más allá del repudio que merece, que la expresidente quisiera ejecutar mismas maniobras. Lo que a mí más me preocupa, y creo que es donde tenemos que centrar nuestro foco de atención, es claramente en la destrucción de la República por la que vienen, porque es verdad que han vuelto mejores, pero han vuelto mejores para terminar de hacer el daño y el mal que no pudieron ejecutar cuando la sociedad se plantó en el 2015 y les dijo basta a este grupo de mafiosos que gobernaban la Argentina. Porque tenemos que tener en cuenta que esta forma de ejecutar el poder no entiende lo que son los límites, no entiende lo que es la existencia del control. Y por eso están ejecutando este ataque constante contra el Poder Judicial de la Nación. Hoy, ejecutado en 3 personas con nombre y apellido, que son Germán Castelli, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, 2 jueces de la Cámara Federal, de apelaciones de la Capital Federal, y un juez de un Tribunal Federal, que, como bien dijo Marcela, fueron designados en sus cargos, de donde acaban de ser removidos inconstitucionalmente, en forma absolutamente legal. Claramente lo que tenemos que advertir y pensar y observar para darnos cuenta de lo que es este atropello, que supuestamente en idéntica situación, si el gobierno fuera coherente en su planteo, se encuentran otros 7 jueces en situación similar, y varios fiscales, de los que nada se dice, y eran muchos de ellos incluso alfiles de la ex procuradora Gils Carbó. Entonces el gobierno ejecutó la partitura que hace ya un par de meses apuró en la música la vicepresidenta de la Nación, porque advierte que el tiempo para su impunidad y para ejecutar sus planes se agotan. Se agotan porque ya han transcurrido prácticamente 9 meses desde que asumieron, y este costo de seguir sometida a proceso en varios juicios en los que se encuentra acusada de graves delitos, la perturba enormemente, porque ella quiere
que reconozcamos que es casi digna de devoción en un altar. Entonces busca impúdicamente su impunidad, y para eso no trepida en destruir carreras judiciales que afectan a estas tres personas. Ahora, nos podríamos preguntar, bueno, ¿y por qué nos preocupamos tanto si en el fondo son tres jueces? O sea, son tres personas. ¿Qué me afecta a mí, persona que vivo en La Matanza, que puedo vivir en Neuquén, que puedo vivir en Tierra del Fuego, que puedo vivir en San Juan? ¿Qué me afecta a mí? Si yo no litigo en Comodoro Pi, no tengo ninguna causa, no soy abogado, ¿qué me importa entonces? Miren, lo que tenemos que tener bien en cuenta, que estas garantías que está el gobierno destruyendo, y lo destruyen con absoluta intencionalidad, porque bien sabemos que el presidente de la Nación se vanagloria presentándose como un supuesto gran profesor, y ella se autotitula una abogada exitosa, o sea que conocen que están haciendo esto intencionalmente. Lo que están afectando no es a tres personas, están afectando a los cuatro pilares esenciales, las cuatro patas de la mesa donde se asienta la existencia y la razón de ser del Poder Judicial de la Nación. Me refiero a la pata de la estabilidad que merecen los jueces mientras dure su buena conducta, a la pata de la inamovilidad. Ningún juez puede ser trasladado o desplazado sin su consentimiento, a la pata de la independencia, es decir, que aplique el derecho, le guste o no le guste al poder de turno, porque justamente eso, cuando el juez no es independiente, cuando el juez teme por su inamovilidad o por su estabilidad, lo que hace es adecuar los fallos, sus resoluciones, a lo que quiere escuchar o leer el poder de turno. Y entonces así padecemos o podemos padecer lo que padeció la familia Morales en Catamarca o la familia Villalba en Santiago del Estero, con jueces que no son independientes y que son meros empleados obsecuentes del poder de turno. Y la cuarta pata de esa mesa es la imparcialidad del juez. Es decir, esas garantías hacen a la protección y a los derechos del ciudadano, no del juez. Del ciudadano que va a reclamar por su hija muerta, al ciudadano que va a reclamar porque le usurparon su vivienda, al ciudadano que va a reclamar porque le cerraron la posibilidad de trabajar, al ciudadano que va a reclamar la presencia de narcotraficantes en su barrio, y sabe que esos narcotraficantes tal vez tienen contactos con algún policía delincuente o con algún puntero político, y que entonces si no tiene un juez que tenga esas cuatro patas de la mesa bien posicionadas, esa mesa, como bien sabemos, cuando le falta una pata se termina cayendo. Y entonces esa persona que fue a denunciar o reclamar justicia es la que termina perseguida, o termina muerta, o termina asesinada. Entonces, tenemos que advertir que esta es la importante cuestión que está hoy en juego. Y miren, lo traigo más cerca, la importancia de tener jueces independientes ante el poder público, ante el poder de turno, lo mostraron los familiares de la masacre de Once. Y yo me atrevo a llamarla masacre y no tragedia de Once, porque la tragedia es algo que no se podía prever. Las masacres son algo que se pudo prever y evitar. Y se pudo evitar, no porque la gente viajara apiñada en el primer vagón, como dijo el turro de Schiavi, cuando tuvo que explicar o tratar de dar explicaciones de la corrupción que fue la que mató. Porque allá cuando la enorme Lilita Carrió, a quien algún día la sociedad argentina debiera hacerle el reconocimiento por la defensa, no solo por la defensa de la República, sino fundamentalmente por la promoción de los valores republicanos y de humanismo, alertaba, como lo veníamos haciendo muchos también en Soledad, que la corrupción mata, y parecía que hablábamos en Soledad. Once nos vino a traer a muestra, tristemente con 52 vidas que se perdieron, que efectivamente la corrupción mata. Entonces,
y también cualquiera de nosotros nos pudieron haber tocado el timbre ese día para pedirnos que vayamos a una morgue a identificar a uno de nuestros seres queridos. Entonces no podemos a veces mirar con egoísmo lo que ocurre, o tal vez puede ser culpa de quienes tenemos la oportunidad a veces de hablar en público, de no saber explicar la importancia que tiene que vivamos en una república. Por eso estoy convencido que asistimos a un avasallamiento de la república, a un poder voraz de este gobierno populista que quiere destruir la Corte Suprema de Justicia de la Nación como control, cabeza de un poder de la nación, y como control máximo de la constitucionalidad, y fundamentalmente quieren destruir a la república que hoy conocemos. Me encanta la palabra resistir, me parece que define lo que nos convoca en este tiempo, porque claramente quedan 3 años y 3 meses de este gobierno, a quien todos quisiéramos, aun quienes no lo hemos votado, que le fuera lo mejor posible, pero la forma que tenemos y que hemos abrazado hace 37 años los argentinos para subsanar los errores de un gobierno son las urnas. Y las urnas recién van a estar a disposición de los argentinos el año que viene, para la elección intermedia, y en el 2023 para la próxima elección presidencial. Y entonces de acá nuestro compromiso, porque todos valemos lo mismo, y todos somos importantes porque somos un granito de arena de la enorme playa que queremos armar, de república, de transparencia y de ética, todos tenemos que comprometernos para construir una realidad mejor. Miren, esto no es una cuestión de... o sí lo es. Cuando se dice que esto es que no a la grieta, que no promovamos la grieta, miren, yo creo que no hay una grieta política. Obviamente yo respeto a los que creen que honestamente hayan creído que la fórmula Fernández era la apropiada. Por supuesto que respeto a quien vota a Del Caño, a quien votó a Espert, a quien vota como quiere, o hasta incluso vota en blanco, porque es un derecho que puede hacer. La grieta realmente no pasa por cómo pensamos políticamente, porque para eso está la democracia, para poder tener cuantas más voces tengamos, va a ser mejor en la medida que tengamos una virtud, que es sabernos escuchar y saber buscar consensos a través de las distintas miradas que nos permitan resoluciones mejores, decisiones mejores. La grieta verdadera pasa por el valor, por los valores, por el mérito, por la ética, por la transparencia, por el respeto a la vida, a la verdad. Y hay claramente, y hay grieta, porque no se puede escandalizar el presidente de la Cámara de Diputados como se escandalizó el otro día, enhorabuena, cuando observó la escena repudiable de un diputado que me hubiera encantado que lo hubieran echado y no aceptado la renuncia, y sin embargo no se escandalizan cuando más de uno de su espacio tienen enormes reclamos de la justicia por hechos gravísimos, y sin embargo para ellos parece que sí, no genera ningún tipo de prurito, ningún tipo de que nadie se pone colorado. Entonces, miren, hace muchos años el presidente Kennedy de los Estados Unidos dijo que no debíamos preguntarle al Estado qué hacía para defender nuestras libertades, sino que nos teníamos que preguntar nosotros qué hacíamos todos los días por defenderlas. No es cuestión de pedirle a Juntos por el Cambio, no es cuestión de pedirle al Estado, no es cuestión de pedirle a nadie quién puede hacer las cosas para que estemos mejor. Depende de cada uno de nosotros. Depende del compromiso y de la militancia cívica de cada uno de nosotros. Con respeto al que piensa distinto, con apertura para buscar consensos, pero a partir de límites inquebrantables. Esto es como el fútbol. La cancha tiene un límite. Por fuera de ese límite no se puede jugar. No se puede afanar la pelota. No se puede matar al juez si no nos gusta. Eso es lo que están haciendo. Y además de ello, quieren cambiar el reglamento
y quieren destruir el fútbol. Gracias, Toti, gracias, Marcela. Gracias, Pablo. La verdad que rescato esto, para que estemos mejor depende de todos nosotros. Este es el mensaje que tenemos que tenerlo muy presente en estos 3 años y pico que nos faltan para seguir resistiendo. La verdad que el chat vuela, pero le vamos a dejar las preguntas a Gaby que estaban en el formulario. Bueno, perfecto, Toti. Acá voy a unificar 3 preguntas de 3 participantes que nos hicieron en el formulario de inscripción y tienen que ver sobre el fallo de la Corte del próximo martes. Las preguntas las formularon María Clara Capozzi de Martínez, Beatriz Pérez de Merlo y Liliana García González de Mar del Plata, que van en la misma dirección. Y la pregunta es, ¿hay esperanzas de que la Corte declare inconstitucional el desplazamiento de los jueces? ¿Qué piensa que hará la Corte? Quien quiere tomar la posta, ningún problema, y les tengo que decir que hay más de 400 invitados en la sala ahí subiendo. Estoy como un conductor de televisión mirando el rating. Estás en el minuto a minuto. El minuto a minuto. A ver, primero quiero agregar una cosita a lo que dijo brillantemente Pablo, ¿no? Me gustaría que todos tengamos en claro que la fuerza de una sociedad no está en sus gobernantes, sino en sus ciudadanos. Y de nosotros depende el cambio. Depende que nos saquemos el traje de habitante y nos pongamos el traje de ciudadano y sigamos manifestándonos como lo estamos haciendo, sin escraches, sin violencia, simplemente esta resistencia jurídica que hacemos desde los tribunales y esa resistencia pacífica que hacemos. Hay un artículo muy bueno ayer en La Nación de la desobediencia civil, basado en un libro de Hannah Arendt que vale la pena leer. ¿Qué es esto que estamos haciendo? ¿No? Es decir, no estamos de acuerdo con determinadas cosas y nos salimos a la calle pacíficamente. A mí me emociona que el pueblo salió el sábado y haya vuelto a salir el miércoles. Es decir, es permanente el reclamo pacífico que hace el pueblo y bueno, creo que es un momento histórico en cuanto a eso, esta resistencia pacífica que está haciendo el pueblo, manifestándose en respeto de sus derechos y en respeto y defensa de todas las instituciones. Con respecto a lo que va a resolver la Corte el martes, bueno, Pablo va a saber explicarlo mejor que yo, pero no sé si va a ser una declaración, no sabemos qué es lo que va a decir la Corte, no sabemos si va a esperar que se expida la Cámara Contencioso Administrativo sobre los recursos que han presentado los denunciantes de estos 3 jueces, y en todo caso, si no están de acuerdo con eso, van a tener que ir en recurso extraordinario a la Corte, o si simplemente la Corte va a ser lugar al per saltum que solicitaron estos 3 jueces y va a resolver sobre esta cuestión de sus traslados. No creo que haya un planteo de inconstitucionalidad para resolver. Me parece que es el que tiene que resolver o el per saltum o simplemente los jueces que firmaron aquella acordada, las 7 del 2018, creo que fueron Maqueda, Rosati y Lorenzetti, tendrían que volver a decir que aquello que dijeron sigue vigente, que no cambiaron de la noche para la mañana su criterio. Es decir, yo tengo esperanzas, que la Corte esté a la altura de las circunstancias y que se dé cuenta que mientras ellos están cómodamente sentados en sus livings, haciendo uso de las altísimas retribuciones que tienen, hay un pueblo que está quebrado y angustiado en la calle, pidiéndoles que, nada raro, pidiéndoles que hagan justicia, conforme a derecho. No queremos que apliquen una ley que no existe o que se contradigan de las cosas que han dicho. Que hagan lo que corresponde. Y creemos que lo que corresponde es que estos jueces vuelvan a sus lugares. Nada más. Perfecto. Pablo, bueno, ¿algo que decir? Sí, no sé, Pablo. Bueno, no, coincido plenamente con lo que señaló Marcela. Obviamente hay que estar expectantes. Yo como abogado no hago futurología, me dedicaría a la magia. Claramente estamos en un escenario muy delicado, de mucha tensión institucional. Hoy el presidente, o ayer, el presidente Alberto Fernández, ha violado nuevamente la Constitución Nacional al haber ejercido presión inconstitucionalmente prohibida, dando su opinión
desfavorable a que el martes la Corte pueda pronunciarse a favor de estos jueces. Les recuerdo a quienes nos escuchan que la Corte prohíbe al presidente de la República, justamente por la necesidad de respetar la división de poderes, intrometerse en causas que se encuentren en trámite ante el Poder Judicial de la Nación. El presidente Alberto Fernández, como cualquier ciudadano, puede charlar en un café y opinar lo que quiera, pero desde que asumió como presidente de la Nación no puede hacer más públicas sus ideas o sus opiniones sobre las causas. Entonces, esto hay que denunciarlo con todas las letras y debiera ser causal, incluso de análisis, porque ya es la tercera o cuarta vez que el presidente de la Nación viola esa prohibición constitucional. Lo hizo intrometiéndose en enero de este año en la causa del homicidio de Alberto Nisman, lo hizo intrometiéndose en el concurso de la empresa Vicentín, y lo hace ahora en esta circunstancia. En lo que respecta a lo que puede pronunciarse la Corte, quiero comentar que ayer hubo un pronunciamiento internacional muy fuerte de la Federación Latinoamericana de Magistrados, se llama la FLAM, es una asociación internacional, una federación internacional que agrupa a 17 asociaciones de magistrados de 17 países latinoamericanos, que tiene reconocimiento por la Organización de Estados Americanos, que se ha dirigido a la Corte pidiéndole que se pronuncie rápida y favorablemente a las pretensiones de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, porque sus desplazamientos han violado las garantías y los derechos que tienen los jueces, a no ser a que se les respete estas garantías que les comentaba de inamovilidad y de estabilidad en sus cargos. Así que yo confío, porque a la larga dentro de la resistencia hay que mantener la esperanza, yo confío que la Corte esté a la altura de las circunstancias republicanas y de la demanda que pacíficamente enormes sectores de la sociedad están haciendo para que se restablezca el equilibrio y la vigencia del Estado de Derecho en la Argentina, porque de consumarse estos desplazamientos ilegales e inconstitucionales, estaremos ingresando en un periodo en donde habrá de haber desaparecido el Estado de Derecho, estaremos ingresando en un régimen autoritario y cada vez más parecido al régimen dictatorial de Venezuela que lidera el dictador Nicolás Maduro. En esa línea, María de Pilar de Ramos Mejía pregunta a qué causas atribuye que la justicia en Provincia de Buenos Aires y ahora también en tribunales federales y la Corte Suprema se aleje tanto de impartir justicia y del sentido común. Ejemplo, liberar presos aún con condena. No parecen reconocerse, como un verdadero poder independiente. Pero ¿cuál sería la pregunta? Y ¿por qué ellos no se reconocen como un poder independiente y se alejan tanto de realmente impartir justicia? Bueno, habría que preguntárselo más a ellos, por qué no se consideran un poder independiente. Son un poder dependiente, por supuesto que hay muchos jueces que son dependientes, que no son independientes y son dependientes, y no hacen honor a su cargo. Y para eso está el Tribunal de Enjuiciamiento. En Provincia de Buenos Aires lo hace un jury, que hace directamente el Consejo de la Magistratura, pero es un jury interno, que no es como el de Nación. Pero bueno, desgraciadamente la Corte Nacional también tiene que expedirse sobre la inconstitucionalidad de la reforma del código, de la composición del Consejo de la Magistratura, que se hizo por indicación de Cristina Kirchner en el 2006, que modificó la conformación del actual Consejo de la Magistratura, politizándola mucho más. Antes tenía más técnica, era una composición más técnica, con más abogados, con más participación de la justicia y menos participación de los políticos. A partir del 2006, esto se cuestionó en la justicia. Creo que es del 2013 un fallo que declara la inconstitucionalidad de esta reforma y está en la Corte para que la Corte se expida. Es decir, nosotros tendríamos que tener un Consejo de la Magistratura mucho más activo en cuanto a las denuncias para absolver o para destituir
pero para expedirse en la cantidad de denuncias que hay por mal desempeño de muchos jueces. Bien. Pablo. Bueno, coincido con lo que dijo Marcela, iría un poquito más. Creo que lo que ocurrió con la liberación de presos, la paradoja de supuestamente pretender cuidarlos del coronavirus, debe señalarse para que se sepa que paradójicamente las cárceles han sido lugares donde prácticamente no han existido casos de contagio de coronavirus. Esa fue la excusa. Nada. La excusa que se armó para tapar la presión que hubo de detenidos comunes, porque el problema saltó en realidad cuando los presos comunes se alteraron, porque el secretario de Derechos Humanos Pietragala, a quien el presidente debió haberle ya pedido la renuncia, se presentó en causas de Comodoro Pi, donde hay políticos, pseudo políticos presos, no presos políticos como quiere instalar el relato mentiroso del kirchnerismo, para pedir sus libertades. Cuando advirtieron que el secretario de Derechos Humanos lo que estaba haciendo era militancia a favor de los corruptos de su espacio detenidos, hubo un enorme clima pesado dentro de las cárceles, y a partir de allí salieron con esta resolución. Mientras a la ciudadanía de bien, que trabaja todos los días y se esfuerza por educar a sus hijos, por tratar de hacer las cosas lo mejor posible cada día, nos tienen encerrados en nuestras casas y privados de nuestras libertades y derechos, la imposibilidad de despedir a nuestros seres queridos cuando mueren desde hace más de 6 meses, se preocupaban por darle la libertad a presos peligrosísimos con total de hacer proselitismo dentro de su tribuna. Y esto ocurre, y acá tenemos que volver a la importancia de esta charla, porque esos jueces que actuaron de esa forma, y es justo señalarlo, después tuvieron el correctivo suficiente de las instancias de revisión superior. Esos jueces que hicieron estas tropelías son jueces militantes, no son jueces imparciales ni independientes. Y con ser un juez independiente e imparcial no quiero señalar que un juez no tenga derecho a tener ideología o a votar como quiere, desde ya. Lo que no puede hacer un juez nunca, por su ideología, es apartarse de la prueba y del derecho que surge del expediente que tiene a su vista. Estos jueces militantes no les importa ni la prueba ni el derecho, sacan las resoluciones que le gusta el poder de turno. Y eso es lo que quiere realmente hacer Cristina Fernández de Kirchner, por eso desautorizó a su presidente digo porque lo colocó ella, al decir que esta reforma a la justicia que él envió no es la que ella quiere o que necesita, porque ella lo que quiere es tener una corte con jueces militantes, como dijo el ex intendente de San Antonio Areco, al decir que la corte tenía que estar integrada por jueces militantes que banquen los trapos del Nacional y Popular. Eso dijeron, eso es lo que quieren. Y con eso lo que quieren es que nuestros derechos y libertades estén en sus manos, en su lapicera, y nosotros seamos unos sometidos. Bien. Ahora voy a unificar 2 preguntas, Olga David de Bella Vista San Miguel y Estela Maris de San Justo, y las preguntas son para Pablo. Es así, pregunta cómo siguen las causas en las que se involucró al expresidente Mauricio Macri, y si corre riesgo de ir a la cárcel. ¿Y corre riesgo? De ir a la cárcel. ¿Eso respondo yo? Sí. Con Pablo de abogado Bueno. nunca podía ir a la cárcel. No, a ver, tenemos que tener en claro algo. Miren, el único mamarracho con el que intentaron salpicar desde una supuesta causa que trataron de teñir de corrupción, que fue cuando él, gracias a Dios ya retirado Canicoa Corral, a quien me privo de llamar juez por respeto a los jueces, procesó, ¿se acuerdan? A Dietrich, Duhovne, a Iguacel. Bueno, los procesó a minutos de retirarse, ¿sí? Como su última prenda hacia el poder actual de turno, porque otorgó prendas a más de un poder. Esa causa ya fue revocada por la Cámara Federal por nulidad, porque dijo que se habían violado los derechos de los imputados por parte del juez.
Después quiero decir y alertar sobre lo siguiente. Las otras causas que se están armando falsamente contra el presidente Mauricio Macri, la usina desde donde emergen es de la Agencia Federal de Inteligencia. Llamativamente, recuerdan que el presidente Alberto Fernández, cuando asumió su mandato, dijo que venía a terminar con, no sé si dijo la cloaca de la democracia o el sótano de la democracia, por alusión a lo peor de la ex-IDE o AFI, como quieran llamar. Llamativamente, las causas que se inician contra el presidente Mauricio Macri tienen origen en ese mismo lugar, en la AFI. ¿Por qué digo que tenemos que estar alertas con esto? Porque miren, para mí como abogado, para cualquier persona, es muchísimo más fácil defenderse de algo falso que lo quieran construir sobre cuestiones tangibles. Por ejemplo, lo que ocurrió con Dietrich, con Duhovne, con Iguacel. Si nos quieren decir que nosotros estafamos en una licitación, yo agarro rápidamente el pliego de licitación, las ofertas en esa licitación, y puedo demostrar que como funcionario público se hicieron bien las cosas. Ahora, si vamos al mundo etéreo, al mundo inmaterial de lo más oscuro de la inteligencia, es hacernos defender dentro de un cuarto a oscuras. Y eso es lo que están buscando, porque como no tienen con qué igualar para abajo frente a las enciclopedias de corrupción que han escrito desde el año en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tratan ahora de buscar donde no hay. Hay que estar tranquilos porque todo esto no es más que una puesta en escena, no es más que el propio relato falso con el que siempre han intentado distorsionar la realidad, y tenemos que saber que van a venir meses de mucha turbulencia, donde la Presidente está, la Presidente, porque Cristina Fernández de Kirchner ejerce la presidencia, la Presidente o Vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner busca denodadamente igualar para abajo y tratar de lograr una indagatoria o una detención de Mauricio Macri, intenta hacerlo sufrir a través de sus hijos, como están rebuscando y retorciendo la verdad en el tema Correo Argentino, y van a hacer todo lo posible para intentar todo ello. Y hasta es posible que logren un llamado a indagatoria, no porque haya derecho ni hechos que lo avale, sino porque van a encontrar jueces militantes. Por eso tenemos que entender la importancia de la justicia independiente y de este avasallamiento que estamos padeciendo. Porque si lo pueden hacer en cabeza de quien fue presidente de la nación, tenemos que tener en cuenta que todos nosotros tenemos nuestras libertades condicionadas si no logramos en serio construir y seguir consolidando una justicia independiente. Pero tenemos que tener tranquilidad en saber que siempre que hubo turbulencias y que siempre que hubo tormentas, el sol siempre, y esto no es un eslogan, siempre termina saliendo. Y tenemos que tener claros que así como fue en el 2015, la libertad y la república van a volver a triunfar. Gracias, Pablo. Vamos a ir a la última pregunta y luego lo que quieran decir, pero antes quiero decir que hay varios amigos que están participando en esta reunión. Liliana Patricia Cosia de Tandil dice: no me dejen afuera, participa todos los sábados, y cada tanto vamos diciendo 2 o 3 de los que estamos viendo que están participando. También está Alejandro Zamorano, que es presidente de la coalición cívica de La Matanza. Anoche me perdí la invitación de Osvaldo Bazán, que seguramente estuvo muy buena la reunión. Tenía un Zoom con gente de Córdoba, así que no puedo estar en todas las reuniones que quiero estar. Cada vez son más, así que pero se hacen también desde la coalición cívica de La Matanza muy buenas convocatorias. Está Marcelo Bofa, Alejandro Bulacio, y ahora la pregunta que le quería hacer ya tiene que ver con una inquietud surgida de estos últimos días, de esta confesión
que ha hecho la provincia de Buenos Aires, no voy a decir que sea el nombre de quienes fueron los voceros, de que habían ocultado información de más de 3.500 muertos por el COVID-19. Eso no solamente merece el repudio, que ya lo hemos hecho los legisladores de la provincia de Buenos Aires, sino también, mi pregunta es si no constituye un delito grave. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, a ver, si fue clara, a ver, si claramente hubo una distorsión dolosa quiere decir intencional, con la voluntad de ocultar lo que pudo haber ocurrido, y se tergiversaron datos oficiales, claramente se podría estar en presencia de un delito y de una conducta que debiera ser investigada tanto en la faz política como en la faz penal. Sinceramente, Toti, no me sorprende de alguien que tenemos que recordar que dijo que tenía todo fríamente estudiado, como si fuera la hormiguita atómica, y a los argentinos nos salió miles de millones de dólares, porque está demostrando claramente que es un autoritario y un inútil. Y creo que la mayor exacerbación de todo eso lo acaba de hacer con el castigo absolutamente ilegal que le aplicó a Tandil, cosa que todos nos debemos sentir Tandil, porque mañana puede ser cualquiera de nosotros o cualquier otro municipio, porque así actúa el populista, y así actúa el autoritario, y así actúa el inútil. El inútil no escucha a otro que puede tener mejores ideas, lo trata de callar, de someter. Entonces, no me extraña que hayan querido ocultar datos, porque si mostraban realmente lo que ocurría, se les acababa todo el relato que querían construir. Nos hicieron pelear con el mundo, Toti, con Suecia, con Chile, con cada día que mostraban una filmina, saltaban despelotes en todos lados. O sea, no solamente tendrían que haber renunciado más de un hacedor de filminas. Yo creo que, a ver, si no recuerdo mal, creo que en Chile hubo un problema de conteo también de fallecidos, y eso provocó la renuncia del ministro de Salud. En Francia o en España también creo que hubo un episodio similar, no intencional, sino que advertido salieron a explicarlo, y no solamente hubo una conferencia de prensa dando la cara y pidiendo disculpas, cosa que acá nunca ocurre, sino que también hubo sanciones políticas. Sanciones políticas es de renuncia o de un paso al costado. No pueden pasar, ya lo vivimos con las inundaciones de La Plata, Toti, son esto, tristemente son esto. Pero bueno, la sociedad no podemos desconocerlo, la mayoría de la sociedad los votó. O sea, hay que tratar de trabajar todos los días para que advirtamos y construyamos ciudadanía plural, pero que entendamos, y esto Marcela nos puede dar una mejor idea, sepamos aprender de la historia, porque las sociedades que evolucionan son las que aprenden de la historia para no repetir los errores del pasado. Así es, Pablito. Sí, coincido con él, por eso es que los senadores y los diputados de Juntos por el Cambio le han pedido un acceso a la información al ministro Golán para saber cómo fue la carga de esos datos, para ver si como dice Pablo, si se ha constituido un delito o no en el manejo doloso de los números. Pero sumándome a lo que decía recién Pablo, ¿no? La historia es maestra, y la historia tiene que enseñarnos. Y por eso es que es importante, mirando ya para el año que viene, no comernos el sapo de nuevo, no comernos el sapo. Yo sé que hay muchos personas de bien que con mucha valentía o entusiasmo arman partidos nuevos o nuevas líneas para poder acercarse al pueblo, y yo lo quiero muchísimo, lo digo por Ricardo López Murphy, a quien admiro, he trabajado con él y es una persona de bien, pero no es el momento de nuevos espacios. Si nosotros vamos separados, perdemos. Ni los que votaron a Espert, ni los que votaron a Gómez Centurión, juntos hubieran llegado a un diputado. Sin embargo, esos votos que fueron a Espert y que fueron a Gómez Centurión y que no lograron ningún diputado,
Si esos votos hubieran estado en Juntos por el Cambio, eso sí hubiera dado, por el porcentaje, por la suma de porcentajes, hubiera dado un diputado más para Juntos por el Cambio. Tal vez dos, por el tema del cociente. Entonces tenemos que actuar con estrategia. Hay veces que tal vez se van a decir, y sí, la verdad que este partido pequeño me gusta, pero tengo que pensar con estrategia. Y únicamente si vamos todos juntos, todos los que tenemos, los que nos paramos con las coincidencias, obviamente que Juntos por el Cambio no todos pensamos igual, si no seríamos todos un mismo partido político. En Juntos por el Cambio está el radicalismo, que tiene una experiencia muy territorial, está el PRO, que se vincula más con la gestión, está la coalición cívica, que tiene una defensa de las instituciones, un partido humanista, perdón, un partido humanista que se identifica con la defensa de las instituciones y la lucha contra la impunidad, y está el peronismo republicano. Y tenemos que ampliar esa base. Y tenemos que sumar a Ricardo López Murphy, que es una persona de bien, que tiene que estar acá con nosotros. Pero la unidad no es unanimidad. Nosotros tenemos miradas distintas, como decía, si no seríamos el mismo partido. Entonces tenemos que aprender a construir en la diversidad. Yo les recuerdo a ustedes que cuando fuimos gobierno, desde la coalición cívica, criticamos muchas cosas del gobierno. Y cuando no nos gustaba algo y no nos hacían caso, lo denunciábamos en la justicia si correspondía. Pero, y eso fue lo que nos enriqueció, eso fue lo que fortaleció, lo que la gente vio y dijo, bueno, acá no son todos militantes disciplinados que hacen lo que el presidente quiere y no cuestionan nada. No, nosotros cuestionábamos cuando había cosas que no nos gustaban. Entonces, creo que ese ejercicio de pensar distinto y buscar la coincidencia es lo que tenemos que buscar nosotros para ampliar. ¿Y por qué digo para ampliar? Porque ninguna sociedad se salva sola. No vamos a poder salir adelante contra el otro. Vamos a salir adelante con el otro. Entonces es necesario que como sociedad hagamos ese ejercicio de ver en qué me paro en las coincidencias con el otro para poder ir achicando las diferencias y poder de esa manera construir país, construir un proyecto país, construir una sociedad más justa y más igualitaria, pero no va a ser contra el otro. Y vos me vas a decir, bueno, pero con los kirchneristas no se puede hablar. Puede ser, hay muchos que son muy fanáticos y no vas a poder hablar, pero yo estoy segura, como decía Pablo, que hubo muchísima gente que votó a Alberto pensando que era moderado, pensando que no estaba conforme con cómo le había ido a Cambiemos y quería otra experiencia, creyeron que Alberto iba a poder tener tinta en la lapicera y se dieron cuenta ahora que la lapicera de Alberto no tiene tinta, entonces no gobierna él, sino que gobierna Cristina. Entonces, yo creo, bueno, pero ¿de qué le puedo hablar a un kirchnerista para encontrar una coincidencia? Yo estoy segura que si vos te sentás con un kirchnerista y le decís, ¿a vos te parece bien? Pero no desde la chicana, sino desde el corazón. Decís, ¿a vos te parece bien que las escuelas sigan cerradas y que puedan abrir los casinos? Y seguro que te va a decir que no. Entonces, hay que ir buscando, sin chicanear, de qué lado, por qué lado yo puedo llegar al corazón del otro para darnos cuenta que los dos queremos algo bueno para nuestro país y empezar a achicar las diferencias que tenemos. Porque solamente así vamos a poder, no con escraches, no con insultos, no con la violencia que hay en Twitter y con las violencias muchas veces con las que se expresan algunos, no va a ser así que vamos a salir adelante. Vamos a poder salir adelante cuando nos paremos frente al otro y busquemos en qué me puedo poner de acuerdo para encontrar la manera de encontrar el rumbo. Argentina ha sido es un país maravilloso, el mejor país del mundo, siempre digo yo. Tenemos las mejores tierras, los mejores vinos, los mejores climas, no hay conflictos sociales, no hay conflictos raciales, no hay conflictos religiosos, no tenemos fronteras calientes, no hay élite política. Acá un Toti Flores puede llegar a ser diputado nacional como puede llegar a ser un Mauricio Macri. Acá no hay élite política como hay en otros países de Latinoamérica. Entonces, ¿qué nos pasa a los argentinos? Pasa que no nos ponemos de acuerdo, que siempre estamos divididos pensando que son o la culpa de todo la tiene el peronismo, o la culpa de todo la tienen los liberales, o la culpa de todo la tiene el kirchnerismo, y así no construimos país. Seguimos levantando paredes y paredes que cada vez nos separan más. Y es necesario empezar a conectarse con el corazón del otro para empezar a encontrar las coincidencias, achicar las diferencias y ver de qué manera diseñamos políticas públicas para salir de este atolladero. No sé si me fui de tema, no sé si la pregunta iba por acá, perdón. Marcela Campagnoli nos habló desde el corazón de la matanza. Así Gaby, no es. sé si le decimos a Pablo si quiere agregar algo más y si no cerramos. Pablo.
No, bueno, no queda mucho por decir, adhiero a lo que señaló con su habitual claridad y como bien dijiste, Toti, desde el corazón. Eh, Esperemos, parafraseándolo a Pugliese, que no sea que Marcela les habla con el corazón y el núcleo duro del kirchnerismo le habla con el talibanismo que los caracteriza, pero hay que apuntar siempre al diálogo. Yo simplemente creo que tenemos que enfatizar en que todos tenemos que dejar de ver el partido desde la tribuna. No hace falta ser político para incidir en la realidad argentina, en la realidad del día a día. Hay que ser ciudadanos comprometidos. Y creo que nos tenemos que comprometer con valores que son intransigibles, como es el valor de la República, el valor de la inserción en el mundo. Hoy estamos nuevamente aislados y caídos del planeta por culpa de este gobierno. Tenemos que rescatar y defender el valor de la libertad de expresión y de libertad de prensa. Tenemos que defender a rajatabla la propiedad privada. No puede haber distintas posiciones en lo que significa ni la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires, ni lo que está ocurriendo con supuestos mapuches en el sur de la República Argentina, donde incluso pretenden desconocer hasta la misma soberanía nacional. Tenemos que abrazar el valor de la ética y el valor del diálogo. Yo estoy convencido que se puede, pero se puede si cada uno de nosotros decidimos ponernos la camiseta, bajar de la tribuna, entrar a la cancha y jugar el partido. Gracias, Toti, por la invitación, gracias, Marcela, y todos. Gracias, Pablo. El pedido de autorización para subir esta charla a mi canal de YouTube, ¿Cómo no? porque mucha gente que Desde muchas ya. veces no puede participar le va sirviendo para verlo después. Así que bueno. Desde ya, Toti. Bueno, muchas gracias Toti, muchas gracias Marcela y Pablo, muchas gracias a todos los presentes. Y les quiero contar que estos encuentros son posibles gracias a un equipo que está detrás de escena, que está conformado por Mariel, Alejandro, Matías, Susana, Guillermo, Lucía, Mariana, Leandro, Silvia, Claudio, Jorge, Máximo, Valeria, Nicolás, Melina y quien les habla, Gabriela, y así les queremos agradecer a todos su participación y los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias. Gracias a Gracias. todos, buen fin de semana. Igualmente. Chao, chao. Gracias, Marcela, gracias, Pablo.